Hola, bienvenidos a este nuevo video, donde les explicaré cómo medir la huella de carbono de manera sencilla y efectiva. Me presento, soy Jefferson Arias, ingeniero y magíster en Ciencias y Tecnologías Ambientales, y hoy quiero compartirles cómo funciona mi herramienta de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollada con base en la norma ISO 14064-1 y el protocolo GHG para ayudarles a calcular su huella de carbono. Esta calculadora sirve tanto para personas, organizaciones y empresas. ¿Sabías que cada vez más empresas necesitan medir su huella de carbono para cumplir con los compromisos ambientales y de sostenibilidad? Con nuestra herramienta podrás calcular fácilmente las emisiones de tu empresa y recibir un informe detallado que te ayudará a gestionar tu impacto ambiental. Iniciemos a explorar esta herramienta. Primero nos dirigimos a información de la empresa. Entonces aquí como ejemplo colocamos Despulpadora la Bella. Eh, esta empresa no existe, la vamos a colocar como ejemplo el NIC, y en el SIU podemos, por ejemplo, en el caso mío, el SIU es 7112 y nos saldría actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas. Pero para este caso como ejemplo vamos a colocar el 01, que es agricultura, ganadería, caza y actividades. En la industria podemos colocar el sector, seleccionar el sector, para este caso industrias manufactureras, y vamos a llenar toda la información para que nos entregue un informe final. Porque, por ejemplo, si no ingresamos toda la información, no nos va a salir este resultado de acá. Entonces, lo recomendable es que llenen toda la información para que en lo último, que es el informe final y resultados, les entregue el informe completo. Entonces seguimos diligenciando, colocamos el año base. El año base se coloca en el cual sean unas mediciones representativas para la empresa, que su grado de incertidumbre sea muy bajito, y colocamos los demás años. Entonces para este caso colocamos como año base el 2021 y el año de cálculo es este año 2024. Colocamos las emisiones que se han medido. Para el año base fue 316 toneladas, el año 2 330 y 290, y el cálculo que vamos a hacer, la calculadora nos va a decir cuántas toneladas de dióxido de carbono hemos emitido a la atmósfera en un año. Llenamos todos los datos de la organización, esto más que todo para completar las equivalencias en superficie, cuánto es la contaminación en un metro cuadrado, cuánto es las emisiones de gases de efecto invernadero por un empleado, por unidades de producto y horas laborables. Entonces llenamos toda la información, los datos adicionales de la compañía, nombre, año, fundación, misión, valores. Aquí el responsable del informe, para este caso, Jefferson Schneider, y acá también pueden encontrar mis datos para que se pongan en contacto. El periodo del informe, entonces del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año. Seleccionamos el límite organizacional. Acá podemos darle en la lista desplegable y nos aparecerá tres opciones: control operacional, donde pues tenemos todo el control en las distintas operaciones, control financiero, y accionaria, por si pues la empresa está subdividida en diferentes acciones. Aquí por último llenamos la selección de las fuentes de emisión. ¿Qué tipo de fuentes de emisión son las que emitimos? Si emitimos, por ejemplo, dióxido de carbono, entonces lo marcamos como sí, y si no, entonces pues la otra opción. Acá algunos ejemplos de cuáles son las fuentes de emisión y continuamos. Primero que todo nos dirigiremos a fuentes de emisión fijas. En estas fuentes de emisión fijas encontramos de combustión estacionaria, emisiones de proceso, por ejemplo, las calderas, los calentadores, y allí podemos seleccionar en una lista desplegable que aparecen otras fuentes de emisión fijas como turbinas, incineradores, refinerías, calentadores. Como ejemplo vamos a colocar que tenemos un generador eléctrico estacionario en nuestra empresa. El tipo de combustible, ahí aparece diferentes tipos de combustible. Vamos a seleccionar gas natural y nos calcula en automático cuál es el factor de emisión. Le vamos a colocar la cantidad de combustible, que son de 2000 metros cúbicos de gas,
y nos calcula las emisiones parciales de dióxido de carbono. Igualmente vamos a hacer esto para las fuentes de emisión móviles, como vehículos, motocicletas. Entonces, igualmente acá tenemos una lista desplegable. En ese caso vamos a colocar un montacargas, el tipo de combustible que sea a diésel, nos calcula el factor de emisión y la cantidad de combustible que vamos a colocar es de 6.000 litros en el año. Ya aquí nos calcula las emisiones parciales de dióxido de carbono y pasamos a la siguiente pestaña. Ahora nos dirigimos a fuentes fugitivas. ¿Cuáles son las fuentes fugitivas? Son las de los refrigeradores o aires acondicionados o extintores. Estas fuentes principalmente son de escape. Normalmente se recarga el equipo y cuando se va a hacer el mantenimiento, que haya la próxima recarga, hay una pérdida. Entonces, para este caso, primero seleccionamos el sitio donde se encuentra el equipo. Entonces, acá podemos darle en la lista de desplegables y nos van a aparecer diferentes áreas donde se puede ubicar este equipo. Seleccionamos el equipo, en este caso aire acondicionado residencial. Si no sabemos, por ejemplo, acá vamos a colocar el nombre del gas. Si no sabemos cuál es el gas, entonces nos dirigimos a esta partecita de acá donde están las herramientas y colocamos aire acondicionado residencial. Ahí nos va a decir qué tipo de gases utiliza este aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, el hidrofluorocarbonado número 32, cuando seleccionemos el gas, nos va a calcular el potencial de calentamiento global. Entonces, aquí, por ejemplo, para este caso, 675, la cantidad de equipos, 2, la fórmula química nos arroja automáticamente la carga inicial del equipo, que pues es de 10 kilogramos, y la recarga que se hizo cuando se realizó el mantenimiento de 0,70 kilogramos. Entonces, ahí automáticamente nos sale el rango de las emisiones. Coloquemos otro ejemplo, o planta de producción, y la unidad de refrigeración pues es el transporte. Entonces aquí tenemos equipos que utilizan refrigeración. Entonces buscamos uno que se ajuste, unidades de refrigeración de transporte, por ejemplo, unidades de refrigeración de transportes. Pero aquí es que no me sale muy bien acá. Unidades de refrigeración de transporte, seleccionamos el gas, entonces unidades de refrigeración de transporte, y nos aparece que tenemos el HFC 143. Entonces lo buscamos acá, HF 143A. Ya nos arroja el potencial de calentamiento global, la fórmula química y la recarga, bueno, el número de equipos. Para este caso vamos a colocar que un solo equipo de transporte, ¿sí? un solo vehículo. La carga inicial pues de 30 kilogramos, pues es bastante exagerado, pero vamos a colocarlo como ejemplo. Y su recarga es de 0,020 kilogramos. Entonces, ya de ahí pasamos a la siguiente pestaña, que es el consumo eléctrico. A hacer la medición eléctrica pues con los recibos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el almacén, seleccionamos el nombre de la comercializadora y automáticamente nos calcula las emisiones parciales en kilogramos de dióxido de carbono. Ahora pasamos para el consumo eléctrico. Si en nuestra empresa tenemos vehículos eléctricos, entonces, por ejemplo, tenemos buses eléctricos, tenemos motocicletas, tenemos camiones eléctricos. Entonces seleccionamos la opción, la empresa que comercializa pues nos entrega la energía, y colocamos el dato de consumo. Para este caso, como ejemplo, como es un camión, vamos a colocar 72.000 kilowatts hora. Entonces ahí la herramienta de cálculo nos determina que pues son 12.000 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces pasamos a la siguiente pestaña, donde vamos a encontrar viajes, bienes y servicios. Entonces, si por ejemplo el gerente tiene un avión privado, entonces el tipo de combustible es el queroseno, nos calcula automáticamente el factor de emisión, la cantidad en litros
consume ese avión en ida y en vuelta, y nos calcula las emisiones parciales en kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, por ejemplo, que el avión no sea privado, sino sea un viaje comercial. Entonces también utiliza queroseno, pero pues hay aviones eléctricos o funcionan pues con otro tipo de energía, pero entonces en este caso queroseno. Nos vamos a identificar cuánto pueden ser las emisiones. Entonces nos dirigimos a esta calculadora de emisiones de la OATSI. Allí van a encontrar una pestaña donde les va a permitir hacer el cálculo. Ustedes colocan desde dónde inicia el viaje y cuál es el lugar del destino, el número de pasajeros, si es 3, si es 2 o es 1, en este caso colocamos 1, si el viaje es económico, premium, y colocamos si el viaje es de ida o solamente ida y regreso. Entonces en este caso ida y regreso, le damos calcular desde Barrancabermeja a Bogotá, nos va a determinar cuántas son las emisiones y nos dice que de ida y regreso de Barrancabermeja a Bogotá utilizando ese tipo de combustible son 76 kilogramos de dióxido de carbono. Lo dividimos por el factor de emisión y nos entrega aproximadamente la cantidad en litros. Entonces colocamos en este caso 30.01 para que se aproxime a los 76 kilogramos y nos permita calcular las emisiones de este vuelo. De igual forma, acá también en la lista desplegable podemos incluir en este alcance 3 si la empresa alquila buses, camionetas, motocicletas, barcos, yates o utiliza el servicio de Uber, y seleccionando nos dice el tipo de combustible, nos aparece el factor de emisión para poder calcular las emisiones parciales en kilogramos de dióxido de carbono. Pasamos al alcance 3 también, disposición de residuos. Por ejemplo, para este caso tenemos una planta de producción, oficinas de dirección y gerencia, enfermería y laboratorios. Son áreas que generan residuos sólidos y en esta seleccionamos el tipo de edificio o sede, el tipo de residuo, si es orgánico, peligroso, residuo ordinario, líquido, y el tipo de tratamiento. Ahí nos va a aparecer el factor de emisión y las emisiones. Por ejemplo, para este caso utilizaremos que en la recepción se están emitiendo residuos aprovechables. Entonces el tipo del tratamiento es, si fuera por ejemplo relleno sanitario, nos aparecería un factor de emisión específico, pero para este caso decimos que estamos aplicando el reciclaje y nos aparece un factor de emisión más bajo. Acá nos aparece una ficha de registro para que ustedes puedan llevar un control de esos residuos. Ahora nos dirigimos a la reducción de emisiones de energía. Acá hay los distintos edificios y sedes que pueden seleccionar el tipo de energía, si es fotovoltaica, si es aerogenerador, si es por biomasa. Bueno, ahí aparecen todos los distintos tipos de energía. Seleccionamos para este caso fotovoltaica. También, por ejemplo, podemos colocar área de tecnología, y en esta área de tecnología resulta que tenemos un tipo de energía renovable de generación eólica. Nos calcula el factor de emisión o en este caso pues el factor de reducción. Listo, una vez terminado las energías renovables nos dirigimos al 8 en compensación. Si nuestra empresa, en las áreas propias de la empresa o de nuestra organización, tienen sumideros o captaciones de dióxido de carbono, en este caso por árboles, seleccionamos el árbol, que por ejemplo aquí tenemos leucena, cedro, tenemos móncoro, en fin, pues tenemos diferentes árboles. El número de unidades, para este caso vamos a colocar 13 árboles. También podemos colocar más árboles y nos dice cuánto es el sumidero o la fijación de dióxido de carbono
por estos árboles, por esta reserva que tenemos en nuestras áreas propias de la empresa. También para la compensación, si tenemos un proyecto, compramos certificados de carbono, ¿sí? Por ejemplo, del proyecto Carbono Sombrilla Abejorral, nos dice que un certificado de carbono un certificado equivale a 1000 kilogramos de dióxido de carbono y compramos 58 certificados. Entonces nos calcula el total y nos da una descripción de ese proyecto. Por último, pasamos al informe final de resultados. Entonces, en el informe final nos va a decir en el alcance 1, instalaciones fijas, desplazamientos y refrigeración, ¿sí? Cuánto fue el total de emisiones de gases de efecto invernadero para el alcance 2, 3 y la compensación y los certificados de carbono. Entonces acá nos dice también por las gráficas cuántos son los porcentajes y acá nos dice el total, cuánto fue el total de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene nuestra empresa. Acá también nos va a aparecer un resultado de las equivalencias, entonces nos dice por año cuánto es la equivalencia por cada año, la equivalencia también en metros cuadrados, por unidad de producto, prestación de servicios, entonces nos dice una hora cuántos dióxido de carbono equivale en una hora, entonces nos aparecen las gráficas de las equivalencias y por último también nos entrega un informe detallado de la descripción de la organización, con todos los datos que se han diligenciado, el periodo cubierto, que es del 1 de enero al 31 de diciembre, los límites de la organización, que para este caso pues tiene un límite organizacional, el límite del informe, entonces alcance 1, 2 y 3, ¿sí? Que ahorita posteriormente pues el alcance 3 lo dividieron en diferentes categorías que en una próxima actualización se va a ver reflejado acá en la herramienta de cálculo y las metodologías de cuantificación, que gases de efecto invernadero se incluyeron. Para este caso pues nos bota automáticamente cuáles fueron los gases de efecto invernadero que seleccionamos anterior, fuentes de datos de factores de emisión, las fuentes de los datos, gestión de la información y también nos entrega las conclusiones. Acá pues un informe ya del informe final de las alcance 1, 2 y 3 y las conclusiones que nos dice que, por ejemplo, para el periodo, las emisiones directas del alcance 1, que fueron de 65 toneladas de dióxido de carbono, corresponden al 19% del inventario total. Las emisiones indirectas aportaron 23 toneladas correspondientes al 6% del inventario y en comparación con el año 2021, que es el año base de gases de efecto invernadero, se disminuyó un 11%. Entonces nos muestra cuánto fue la disminución y acá una pequeña gráfica que nos muestra cuáles son esa huella de carbono que tenemos en nuestra organización en el alcance 1, 2 y 3. Entonces ya hasta aquí terminaríamos la medición de los gases de efecto invernadero y su informe detallado.